Vamos a orar y comenzamos con este tiempo. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque somos tu iglesia, el pueblo que tú has redimido con tu sangre para hacernos reyes y sacerdotes sobre esta tierra, para ministrarte, Señor, una alabanza como un olor grato delante de ti, Señor. Y sabemos que esta es parte de nuestra función como sacerdotes, el poder ministrarte, Señor, alabanza, adoración, Señor. Y gracias por darnos esta oportunidad, porque al bendecir tu nombre, al exaltar tus virtudes, Señor, también nosotros somos edificados. Y te damos muchas gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, ahora pedimos tu ayuda, Señor, para que, Señor, tú toques nuestro corazón, tú toques nuestro espíritu con la revelación de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que te ministres en nosotros, Señor, que te impartas en nosotros y que nos des vida a través de las Escrituras, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has prometido tu presencia en medio de nosotros y creemos, Señor, que tú estás aquí. Así que gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tú sé honrado, Señor, en este tiempo de reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Qué onda? Bienvenidos. Gusto verlos. Bienvenidos. Qué buena onda. Muy bien. Bueno, pues vamos a abrir ahí en Primera de Reyes capítulo 2. Recuerden que estamos hablando ahorita de Salomón, de estas situaciones que él comenzó pues a realizar para que su reino pudiera ser firme, pudiera estar estable. Y el último personaje que hablamos fue de Joab, ¿no? Este hombre que fue pues el comandante del ejército de Israel, pues prácticamente en todo el tiempo que David fue rey. Pero vimos cómo pues a final de cuentas él tuvo que morir por un encargo que David le hizo a Salomón antes de que David muriera. Y hoy quiero que comencemos a hablar del siguiente personaje que aparece aquí, que es Simei. De hecho ya hemos hablado anteriormente de él y quiero retomar solamente algunas cosas, no detenerme tanto en ello, y culminar prácticamente con este capítulo 2, que es muy interesante. Pero vamos a hablar hoy de este hombre llamado Simei. Así que para hablar de Simei, pues podemos ver ahí a partir del versículo 36 hasta finalizar prácticamente el capítulo 2 de Primera de Reyes, donde podemos ver pues cómo fue el final de la vida de este hombre llamado Simei. Y bueno, en Primera de Reyes, con lo primero que quiero que iniciemos a hablar de este hombre es que en el capítulo 1 de Primera de Reyes, en el versículo 8, hablamos de los grandes de David. ¿Se acuerdan? Los grandes de David fueron personas que no se unieron a la rebelión de Adonías, y entre ellos se encontraba un hombre llamado Simei. No lo confundamos, porque en Primera de Reyes se habla de un Simei y en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 1 se habla de un Simei y en el capítulo 2 se habla de otro Simei, ¿sí? O sea, comparten el mismo nombre, pero son diferentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 8, hablamos de este hombre llamado Simei, que era considerado como aquellos de los grandes de David, ¿de acuerdo? Y este hombre era Simei. Y recordemos que el nombre de Simei tiene un significado muy interesante, porque Simei significa famoso, ¿de acuerdo? Entonces, el Simei que encontramos en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 8, fue contado como uno de los grandes de David y fue famoso por esta razón, por su fidelidad y por su lealtad. Hemos hablado de esto, su lealtad y su fidelidad a Dios, al reino de Dios, a David y al nuevo rey que iba a ser levantado llamado Salomón. Entonces este hombre Simei de Primera de Reyes 1:8 fue famoso por esta razón, porque él se mantuvo fiel y leal a Dios principalmente y a David. Y bueno, él no se unió a esta rebelión de Adonías, ¿de acuerdo?
Mientras tanto, el Simei del que vamos a hablar hoy, ¿sí? que hemos hablado un poquito ya de él, en el capítulo 2, versículos 8 y 9 se habla de él, pero en el versículo 8, este hombre Simei, o sea, el de Primera de Reyes capítulo 2, versículo 8, los dos son versículo 8, o sea, Primera de Reyes 1:8 habla de el Simei, que fue de los grandes de David porque no se unió a una rebelión. Y en Primera de Reyes capítulo 2, también el versículo 8, ya se habla del otro Simei. Y este Simei fue famoso por sus maldiciones. Ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Entonces, uno fue famoso por la fidelidad y por la lealtad, mientras que el otro se hizo de una fama por sus maldiciones. Ahora, en este capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2, en el versículo 8 y en el versículo 9, David, antes de morir, ¿sí? le pidió a Salomón que se encargara de este hombre, que tuviera cuidado de este hombre, porque fue alguien que maldijo a David. Y bueno, dicen aquí el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 2. Dice, tienes contigo a Simei, ¿de acuerdo? Tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, dice, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo que yo no te mataré a espada. Dice el versículo 9, dice, pero ahora no le absolverás. Dice, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Vaya encargo de David en relación a este hombre Simei, famoso por sus maldiciones, ¿no? Entonces, este fue el encargo que David le hizo en relación a este Simei del capítulo 2. Bueno, en este versículo 8 que acabamos de leer, nos describe dos momentos en los que se encontró David con Simei. La primera parte dice, me maldijo Simei con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Ya hablamos de eso, es cuando Absalón se levantó, ¿sí? El primer hijo de David que se rebeló en contra de su padre y comenzó a perseguir a David. David tuvo que salir de Jerusalén. Y entonces, mientras David iba saliendo de Jerusalén, huyendo, entonces salió a su encuentro este hombre maldiciéndolo, ¿no? Y podemos ver esta maldición en Segunda de Samuel, en el capítulo 16, del versículo 5 al versículo 13. Allí podemos ver cómo salió este hombre llamado Simei, cómo comenzó a injuriar, a maldecir a David, a decirle que era un hombre sanguinario David, que era un hombre perverso, que era un hombre pues que se merecía lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces este hombre Simei salió con aquellas maldiciones, y ahí está en 2 de Samuel capítulo 16 del versículo 5 al versículo 13. Pero bueno, la segunda parte de Primera de Samuel, de Primera de Reyes capítulo 2 versículo 8, la segunda parte nos habla del segundo momento en el que David se encontró con Simei. Dice, mas él descendió a recibirme al Jordán. Entonces esta parte de este versículo nos habla de cómo David, después de que pues ya murió Absalón, el líder de aquella rebelión, entonces David comenzó a regresar a Jerusalén, y en su regreso volvió a salir este hombre Simei, ¿de acuerdo? Pero ahora salió para pedirle perdón a David, y podemos leer este segundo encuentro en Segunda de Samuel, en el capítulo 19, del versículo 15 al versículo 23. En este segundo encuentro, este hombre pues le pidió perdón a David, le dijo que pues se arrepentía de aquellas maldiciones que habló en contra de David. Bueno, sabemos que Simei maldijo a David porque estaba enojado con David. Este hombre Simei pertenecía a la familia de Saúl. Entonces Saúl pues salió de reinar, pues murió. Y aunque el general del ejército de Saúl llamado Abner
colocó a un hijo de Saúl llamado Isboset en el reino de Israel. Sabemos que esa no era la voluntad de Dios y a final de cuentas murió también ese hombre, Saúl, y ese hijo de Saúl. Y entonces David llegó a ser coronado como rey. Y esto, pues, para muchos fue bien recibido. Para la mayoría en Israel fue bien recibido el que David fuera el rey de toda la nación de Israel, pero para otros no. Entre aquellos que no estaban a gusto con el nombramiento, con la unción de David como rey, encontramos este hombre Simei, que cuando vio la oportunidad de poder sacar todo lo que tenía dentro, el rencor que había guardado durante muchos años hacia la persona de David, ahora que David estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón, este hombre Simei tuvo la oportunidad de sacar todo lo que tenía dentro. Entonces comenzó a maldecir de manera muy severa a David, una maldición muy dura, muy fuerte en contra de David, ¿de acuerdo? Entonces Simei tuvo esta oportunidad para poder sacar todo lo que tenía dentro. Estaba enojado, estaba pues realmente con una raíz de amargura en contra de David, y esta fue la oportunidad que él tuvo para poder sacar todo lo que tenía dentro. Bueno, Simei pues también le arrojó piedras a David y comenzó a arrojar polvo sobre su cabeza, y ya hemos hablado de eso. Bueno, el hecho de que Simei maldijera a David significa que este Simei despreciaba a David. O sea, por eso lo maldijo, porque había un desprecio en Simei hacia la persona de David. Entonces por eso lo maldijo. Por eso tomó como esa, pues no sé, como esa fuerza, ¿no? Como esa valentía para poder enfrentar a David y comenzar a maldecirlo, ¿de acuerdo? Pero estas maldiciones que emitió este hombre Simei en contra de David solamente reflejaban el grande desprecio que tenía Simei por David. No solamente era un desprecio, sino lo consideraba como poca cosa, y por eso se atrevió y tomó como esta valentía, ¿no?, para enfrentar a David y maldecirlo y arrojarle piedras. Bueno, cada palabra que salía de la boca de este Simei era una maldición y estaba llena de desprecio. Lo consideraba poca cosa a David, y entonces tenía la intención este hombre de Simei de que cada palabra que salía de sus labios era con el objetivo de hacer sentir muy mal a David, de destruirlo. O sea, las palabras de Simei estaban llenas de veneno y tenían como objetivo herir a David, hacerlo sentir mal. Que cada palabra que salía de este hombre Simei estaba llena de ese desprecio que él sentía por la persona de David. Eran como dardos de maldad, ¿no?, para herir y lastimar y destruir a David. Pero bueno, hablamos en aquella ocasión que David realmente no se enfocó tanto en las maldiciones de este hombre. El objetivo principal era el poder regresar ya a Jerusalén, y más bien el objetivo era encargarse del rebelde Absalón. Pero bueno, en el segundo momento donde este Simei se encuentra con David, nos dice la Biblia ahí en 2 Samuel 19, del 16 al 23, que este hombre salió arrepentido a buscar a David. De hecho, se presentó delante de David y dice: mira, estoy arrepentido, soy el primero en salir a tu encuentro. Y este hombre Simei, cuando se encontró con David, se postró delante de él, le dijo: por favor, olvida, saca de tu mente todas aquellas palabras que yo te dije maldiciéndote, perdóname, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre Simei reconoció su pecado delante de David, y David prometió no matarlo en aquel momento. O sea, ahí dice en el versículo 23, segunda de Samuel 19, en el versículo 23, dice: y el rey dijo a Simei: no morirás. Dice: y el rey se lo juró. Pero hablamos de ese versículo, que lo que estaba diciendo David es que le estaba prometiendo que Simei, David no lo iba a matar, pero no le estaba diciendo: esto no significa que no vas a morir. O sea, yo por ahí le voy a encargar al próximo rey que se encargue de ti, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Simei salió al encuentro de David, se postró delante de él, reconoció su pecado, y David le juró que no lo mataría. Bueno, sin embargo,
David, antes de morir, le dijo a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 9, no lo absolverás. Esa palabra es fuerte, porque lo que significa esta palabra absolverás. O sea, David le estaba diciendo a Salomón, a este hombre Simei no lo tienes que absolver, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que este hombre no estaba limpio. No lo absolverás porque este hombre no está limpio. Este hombre no es inocente de aquellas maldiciones que habló en contra mía. Así que este hombre es culpable, no debe de quedar impune el pecado que cometió en contra mía y merece ser castigado. Eso es lo que implica esta palabra absolverás. Entonces David le encargó esto a Salomón y le dijo, no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Vaya consejo de David a su hijo Salomón, para que el reino de Salomón pudiera ser un reino firme y pudiera ser un reino estable. ¡Qué tremendo! Entonces, Simei, David se lo dejó bien claro a Salomón. David le aclaró muy bien a Salomón y le dijo, este hombre Simei no tiene que ser absuelto, ¿de acuerdo? Porque es un hombre que está sucio, ¿sí? No es inocente de lo que hizo en contra mía, es culpable, así que no dejes impune el pecado que cometió en contra mía, merece ser castigado. Así que, que no muera tranquilamente hasta que llegue a la vejez. Tiene que morir antes de que... O sea, que no llegue a su vejez tranquilamente. Bueno, Simei, amados hermanos, con esta maldición que cometió en contra de David, déjenme decirles que fue un blasfemo en contra de David. ¿Por qué? Porque no respetó la investidura de la persona a la que estaba maldiciendo. Estaba delante de él el rey David, y este hombre sin temor alguno comenzó a blasfemar, o sea, a maldecir a David. Entonces, por las maldiciones que él habló en contra del rey, merecía la muerte. Simei, sin duda alguna, merecía la muerte. David no lo mató, lo sabemos, pero sí le dejó este encargo a su hijo Salomón y le dijo que no muera tranquilamente en su vejez. O sea, tú te vas a encargar de que no quede impune el pecado que cometió en contra mía. Así que David le dejó este encargo a Salomón. Ahora bien, en 2 de Samuel, en el capítulo 19, en el versículo 21, leemos de un hermano de Joab, llamado Abisai, que era también hijo de Sarbia. Y este hombre, Abisai, recordemos sobre todo un momento muy destacado, ¿no? Cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, este hombre incitó a David a matarlo, ¿recuerdan? Dijo, si tú me das permiso, yo lo voy a matar de un solo golpe. No va a haber necesidad de atravesarlo dos veces. Con uno yo lo puedo hacer. Dios está poniendo en tus manos a tu enemigo, así que esa es la oportunidad y ni siquiera tú tienes que manchar tus manos de sangre. Dame permiso a mí y yo me encargo de él. Y David se lo prohibió. Bueno, este hombre, Abisai, que era sobrino de David, ¿de acuerdo? Por segunda ocasión, ahí en 2 de Samuel 19, versículo 21, era la segunda ocasión en la que este hombre, Abisai, quería matar a Simei. La primera ocasión fue en aquella en la que David iba huyendo de Absalón. Entonces este hombre, Simei, sale a maldecir a David, arrojándole piedras, maldiciendo a David, sacando todas sus maldiciones, todo su rencor en contra de David. Y este Abisai le dice a David, oye, deja que le corte la cabeza a este, ¿cómo se atreve a maldecirte? Y David no se lo permitió, ¿de acuerdo? Bueno, este versículo, 2 de Samuel 19, 21, nos habla del segundo momento, la segunda ocasión en la que Abisai quería matar nuevamente a Simei. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta, ¿por qué Abisai, hijo de Sarbia, quería matar a Simei? ¿Por qué lo quería matar? Bueno, lo quería matar porque este hombre, Abisai, ¿sí?, entendió quién era David.
sabía perfectamente quién era David, quién era el objeto de las maldiciones de Simei. Así que Abisai tenía muy claro quién era David. Y por supuesto que Simei no sabía a quién estaba maldiciendo. Y por eso, porque no sabía a quién estaba maldiciendo, ¿no? Pues se atrevió a maldecir a David. Bueno, entonces vamos a leer lo que nos dice este versículo. Dice acá: respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei? Dice que maldijo al ungido de Jehová. Esto es clave, amados hermanos. Eso es clave para entender por qué Simei merecía morir. Porque este Abisai, fuera como fuera, amados hermanos, podía tener el entendimiento de que David era el ungido de Dios. Era la persona asignada por Dios para estar al frente de la nación de Israel, pero Simei no lo entendió. Y así que nos dice este versículo que Simei maldijo al ungido de Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue un pecado muy grave por parte de Simei. Y miren, amados hermanos, en la cristiandad, lo hemos dicho anteriormente, pero la repetición de las cosas se nos queda grabado más fácilmente. En la cristiandad se ha cometido el error de decir que el ungido de Jehová es el profeta, o es el apóstol, o el pastor, el maestro, el evangelista, o este hermano que es súper ungido. Él es el ungido de Dios, ¿no? Pero a la luz de la Escritura tenemos que darnos cuenta que absolutamente todos nosotros somos ungidos de Dios. ¿Por qué somos los ungidos de Dios? Porque el Espíritu de Dios reposa en nuestro espíritu. Entonces, todos somos los ungidos de Dios. ¿De acuerdo? Pero esta asignación de David era de mucha relevancia en este momento, porque era el rey de Israel. Era el ungido de Dios, asignado por Dios mismo. O sea, no fue aquí no hubo casillas para votar para la elección de David como rey. Dios buscó a David y lo encontró, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y por eso Dios lo colocó como rey de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, esta asignación fue por Dios. Entonces, este hombre, Abisai, pudo entender que sobre David reposaba el Espíritu de Dios. ¿Cómo se atrevía Simei a maldecirlo? Por eso Abisai dijo: él es el ungido de Dios. ¿Cómo se atreve Simei a maldecirlo? David, dame la oportunidad para matarlo, porque se atrevió a maldecir al ungido de Dios. Entonces, esto es clave para entender el motivo por el cual también David le dijo a Simei: yo no te voy a matar, pero le dejó esta tarea a Salomón: que no muera tranquilamente hasta su vejez. O sea, te vas a tener que encargar de él, porque él me maldijo con una maldición fuerte, con una maldición dolorosa. Así que tienes que encargarte de él. Bueno, fíjense bien. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, vamos rápidamente ahí, versículo 32. Mateo 12, versículo 32. Bueno, aquí vemos que algunos hombres se atrevieron a hablar de Jesucristo cosas terribles. Por ejemplo, dice ahí el versículo el 24, dice: mas los fariseos al oírlo, o sea, al oír a Jesús, decían: no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta era una blasfemia muy grande en contra de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo en este contexto, dice el versículo 32, son palabras de Jesús. Dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesús decía, cualquiera que diga cualquier cosa en contra mía, ¿sí?, le va a ser perdonado. Le va a ser perdonado. Dice: pero el que hable contra el Espíritu Santo,
no les será perdonado. Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, fíjense, Abisai puede entender que David era la persona sobre quien reposaba el Espíritu de Dios. Era el ungido de Dios. Y Simei no lo entendió y se atrevió a maldecir a la persona sobre la cual reposaba el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Recordemos, amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando Samuel es mandado por Dios a la casa de Isaí, ¿se acuerdan? Entonces Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque ahí yo me he provisto de rey. Uno de los hijos de Isaí es el rey que va a sustituir a Saúl. Así que ve a la casa de Isaí y allí vas a encontrar, yo te voy a decir cuál es la persona que yo he asignado para que sea el rey sobre la nación de Israel. Y dice ahí 1 Samuel 16:13 algo muy interesante, que la verdad a mí siempre ha tocado mi corazón este versículo y me hace pensar muchas cosas. Dice aquí este versículo, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Está hablando de esta unción sobre David. Dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Dice, y desde aquel día en adelante, fíjense lo que dice esto, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué tremendo! Dice la Escritura que desde aquel día en adelante, es como un misterio este versículo. A mí o sea, no quiero como ser atrevido en hablar de este versículo, pero me llama mucho la atención que la Biblia diga que desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. O sea, como que sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no reposaba de manera permanente sobre la gente, sino ya hasta el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, resucita, asciende a la diestra del Padre, luego viene como Espíritu sobre nosotros, permanece sobre nosotros, y ahí está el Espíritu de Dios sobre nosotros, ya no se va. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero este versículo me llama la atención porque dice que desde aquel día en adelante, ¿sí?, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué tremendo! Como aquí David representa a Cristo en el sentido de que Jesucristo, todo su ministerio en esta tierra fue con el poder y la unción del Espíritu de Dios. Entonces, David como figura de Cristo, podemos ver que el Espíritu de Dios siempre estuvo sobre Jesús. Y el Espíritu vino con poder, nos dice este versículo, sobre David, y desde ese día estuvo sobre David el Espíritu de Dios. Entonces aquí hay algo muy interesante en ese sentido. Entonces, David era la persona sobre la cual reposaba el Espíritu de Dios. Y Simei lo maldice. Y Jesucristo dijo, a mí me pueden maldecir las veces que sean, y les puede ser perdonado. Pero el que hable una blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonado. Y este hombre estaba blasfemando sobre la persona sobre la que estaba el Espíritu de Dios. Entonces su pecado era muy grave, el pecado de este hombre Simei. Ahora sí, entremos ya al asunto de Primera de Reyes capítulo 2 en relación a ya la muerte de este hombre llamado Simei. Y vamos a leer del versículo 36 al 38 para ver esta parte que nos dice aquí las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 2, del 36 al 38. Dice lo siguiente. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Dice, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Entonces, híjole, después de que murió Joab, después de que fue sustituido por Benanía y Abiatar, el sacerdote, fue sustituido por Sadoc, entonces Salomón manda llamar a Simei. ¿Qué habrá sentido Simei? Ay, me manda a hablar Salomón, ¿no? Ahora sí, híjole, me va a ir como en feria. Bueno, sabemos que Simei pecó.
en contra de David. Blasfemó al maldecirlo, ¿de acuerdo? Ahora, Salomón, en estos versículos que acabamos de leer, del 36 al 38, Salomón, si se dan cuenta, estaba como encerrando, estaba tomando como prisionero a Simei por las instrucciones que le dio. O sea, Salomón le dijo a Simei: a ver, ven para acá y te voy a dar unas instrucciones. Estas instrucciones eran como tenerlo cautivo, como tenerlo encerrado, como en una prisión, ¿de acuerdo? Esta fue la instrucción de Salomón para Simei. Esta instrucción consistía en lo siguiente: construye una casa en Jerusalén, número 1. Construye una casa aquí en Jerusalén y vive allí, fue lo que le dijo Salomón a Simei. Dice: y no quiero que salgas de la ciudad, no salgas de Jerusalén ni un solo momento. Dice, y también la instrucción de Salomón fue que no fuera más allá del torrente de Cedrón. Entonces podemos ver que esta era una instrucción por parte de Salomón a Simei, que lo dejaba como en cautividad, ¿no? Lo dejaba como encerrado. O sea, estos son tus límites. Tu límite es Jerusalén. No te arriesgues a salir de este lugar. Bueno, ya no leímos lo demás, pero Salomón le dijo que, más bien si lo leímos en el 37, o sea, si sales más allá del torrente de Cedrón, entonces vas a tener que morir. Fue una instrucción por parte de Salomón muy clara para este hombre Simei, ¿de acuerdo? Entonces vemos esto, que este Salomón lo estaba como encerrando, lo estaba acorralando. Estos son los límites que no tienes que traspasar jamás. Bueno, podemos ver que esta propuesta de Salomón era en gran manera buena para Simei, ¿sí o no? Era una buena noticia, de verdad que era algo muy bueno para Simei. O sea, pues constrúyete una casa dentro de Jerusalén, vive allí, pero no salgas de Jerusalén. Tienes que permanecer dentro de la ciudad. Si sales, será contra tu propia vida. Así que esta fue la instrucción por parte de Salomón hacia Simei. Entonces, esta propuesta era en gran manera buena para Simei, si la cumplía, por supuesto. Entonces, la vida de Simei sería protegida, y era mucho más buena esta propuesta de Salomón, porque Salomón era el rey y era el que le estaba proponiendo esto. Recordemos que Salomón significa pacífico, ¿se acuerdan? Pacífico significa, y Jerusalén significa fundamento de paz o posesión de paz. Eso significa Jerusalén, fundamento de paz o posesión de paz. Al entender estas dos situaciones, que Salomón significa pacífico y que Jerusalén significa fundamento o posesión de paz, podemos darnos cuenta que la propuesta de Salomón a Simei era en gran manera buena. O sea, yo quiero estar en paz contigo, Simei. Estar completamente en paz, pero tienes que estar aquí encerradito. Tienes que estar como en esta prisión, pero constrúyete una casa en el fundamento de paz y vive allí. Pero no salgas de los límites de Jerusalén, no traspases el torrente de Cedrón, porque será contra tu propia vida. Así que esta propuesta era en gran manera buena porque provenía de Salomón, de alguien pacífico, y se le propuso que edificara una casa en el fundamento de paz. Bueno, mientras este hombre Simei se sometiera a esta restricción pacífica por parte de Salomón, Simei conservaría su vida sin ningún problema. La podría conservar. De lo contrario, entonces sería el motivo de su propia muerte. Entonces Simei estaba protegido dentro de Jerusalén, pero no fuera. Entonces Salomón también le dijo que no fuera más allá del torrente de Cedrón. Fíjense bien, amados hermanos, esto es algo interesante porque fíjense cómo aquí la Biblia nos enseña que este Salomón estableció como un tipo de prisión para Simei, pero era algo para proteger la vida de este hombre Simei. O sea, ese era el fin, de que Simei fuera protegido, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón estableció límites
Y déjenme decirles, amados hermanos, que cada vez que Dios nos limita, es una declaración de paz para tu vida, para mi vida. Porque Dios nos limita, amados hermanos, en muchos asuntos de nuestras vidas. Dios siempre nos pone límites que no debemos traspasar. A la cristiandad, por lo general, no le gusta que se hable de límites, ¿no? Que Dios pone, y por supuesto que Dios pone límites. Pero cada vez que Dios establece un límite, Dios lo que quiere establecer sobre nosotros es una relación de paz con Él. Y siempre que Dios nos limita en cualquier situación de nuestra vida, es para proteger nuestra vida, amados hermanos. O sea, no tiene como propósito el que estemos frustrados y deprimidos y desanimados y sacados de onda, ¿no? Pensemos en Simei. Ay, es que el rey Salomón me dijo que no salga de Jerusalén. Pues así, ¿qué chiste tiene? Así, ¿para qué quiero vivir? Así que me salto de Jerusalén para que ya me maten. Porque ¿valdrá la pena vivir así? Bueno, cada vez que Dios nos limita, amados hermanos, es una declaración de paz sobre nosotros. Y es una protección para nuestra vida. ¡Qué tremendo! Y esto lo podemos ver en muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Dios te limita en alguna situación de tu vida? Bueno, tenemos que saber que es para la protección de nuestra vida, amados hermanos. No tiene otro objetivo. O sea, siempre que Dios nos limita, es porque Dios está protegiendo nuestra vida de algún peligro, y también es, insisto en esto, es una declaración de paz que Dios está estableciendo con nosotros. Fíjense, Salomón le dijo a Simei: permanece dentro de Jerusalén, no rebases sus límites y no vayas más allá del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón tiene un significado muy interesante también. El torrente de Cedrón tiene un significado que nos ilustra lo que sucede cuando salimos del fundamento de paz, cuando salimos de esa relación de paz que Dios establece con nosotros. Es decir, que el significado del torrente de Cedrón nos ilustra lo que sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta las limitantes que Dios establece para nosotros. Porque Dios nos limita, hermanos. Dios nos limita. De una u otra manera, Dios siempre restringe nuestras vidas. Siempre. ¿Has experimentado la restricción de Dios sobre tu vida? Yo sé que sí, amado hermano. Yo sé que has recibido por parte de Dios algunos límites donde Dios te dice: no rebases esto, es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros cruzamos el torrente de Cedrón, nuestra vida está en peligro, porque Dios nos ha advertido: te pongo límites, permanece dentro de Jerusalén, ¿sí? Porque es una declaración de paz que estoy realizando sobre tu vida, y también es para protegerte de que mueras. Bueno, el torrente de Cedrón significa oscuro. Fíjense nada más. Oscuridad. Significa tristeza, sucio y turbio. Ese es el significado del torrente de Cedrón. Aquí tengo algunos datos que investigué y les digo lo siguiente sobre este lugar, el torrente de Cedrón. Bueno, el torrente de Cedrón era un valle, ¿sí?, que separaba la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos, y este torrente pues desembocaba al final en el Mar Muerto. Bueno, el nombre del torrente de Cedrón, se dice que probablemente se le dio este nombre de oscuro, de triste, de sucio y de turbio, porque sus aguas precisamente eran turbias. ¿De acuerdo? Era un torrente, entonces las aguas estaban un poco sucias, y bueno, ese es uno de los de las cosas que hacen pensar que por eso se le llamó a ese torrente Cedrón, porque sus aguas de pronto eran turbias. Este torrente de Cedrón, o sea, ese valle, permanecía seco la mayor parte del tiempo,
pero en las épocas de lluvia se convertía en un torrente, ¿sí? Donde sus aguas eran turbias. Ese era el torrente de Cedrón. Pero el significado es interesante, amados hermanos. Y Salomón le dijo a Simei: quédate en Jerusalén, edifica una casa, vive en ella, pero no cruces el torrente de Cedrón, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo los límites que Dios establece sobre nuestras vidas son benéficos, hermanos, son benéficos. El sábado que tuvimos la reunión aquí de iglesia, aquí está Israel, Jesús Israel, nos decía algo súper interesante. Nos decía cómo aquella parte que podemos leer en la Biblia, ¿no? Que Dios nos ha hecho libres. Y cuando pensamos en esa frase del Señor Jesucristo, Él nos ha hecho libres, muchos podemos llegar a pensar, bueno, somos libres para hacer lo que bien nos venga en gana, ¿no? Para hacer lo que nosotros decidamos. ¿Quién nos puede frenar? ¿Quién nos puede limitar? Y pueden malinterpretar aquellas palabras de Jesucristo y decir, bueno, pues el Señor me hizo libre. ¿Qué tiene de mal ir a un bar? ¿O qué tiene de mal el fumarme un cigarrito? ¿O qué tiene de mal vestirme de manera sensual? ¿O qué tiene de malo? Lo que quieras, ¿no? Si Dios nos hizo libres. Y podemos malinterpretar esas palabras que están registradas en las Escrituras, ¿no? Dios nos ha hecho libres, pero nos decía Israel algo muy interesante. O sea, Dios nos ha hecho libres, pero libres del pecado, amados hermanos. O sea, no libres para hacer lo que se nos da nuestra gana, sino Dios nos ha dado la libertad para ya no estar esclavizados en el pecado. ¡Qué tremendo! Y eso es verdad, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla de la ley del pecado, ¿sí? Y de la muerte. Es una ley, pero sobre esa ley hay una ley superior, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libera de la ley del pecado y de la muerte. O sea que al final pasas por tu estrellita porque estuvo de 10. Entonces, Dios nos hace libres, pero eso no significa que esa libertad es para libertinaje, para hacer lo que se nos ocurra, para hacer de nuestra vida un mal uso por la mala interpretación de decir que Dios nos hizo libres. Sí nos ha hecho libres, ¿pero de qué? Pues del pecado, amados hermanos. Para ya no ser más esclavos del pecado, de la maldad, de Satanás y de la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, el Señor nos ha hecho libres, por supuesto que sí. Bueno, entonces, el Señor pone límites sobre nuestra vida, esa es la realidad. Bueno, al salirnos de Jerusalén, o sea, del fundamento de paz, entonces podemos llegar al torrente de Cedrón, y cuando rebasamos estos limitantes que Dios nos ha colocado, entonces podemos caer en lugares oscuros, lugares que nos van a llenar de tristeza, que van a ensuciar nuestras vidas y todo se va a volver turbio en nosotros cuando rebasamos los límites que Dios nos ha colocado. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver que este Salomón fue en gran manera benévolo con Simei. Quédate en Jerusalén, construye una casa, vive allí y no salgas de aquí. Aquí vas a estar protegido, aquí tu vida va a estar segura, pero si pasas el torrente de Cedrón, entonces tu vida realmente va a ser muy triste, oscura, va a ser turbia porque vas a perder la vida. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, entonces Salomón le dijo a Simei que no saliera, escuchen bien esto, que no saliera de los límites de paz que Dios había establecido sobre este hombre llamado Simei. Ahora, aquí encontramos algo muy interesante y con eso casi estoy terminando. Fíjense, Simei pecó, ¿estamos de acuerdo? De hecho, él reconoció su pecado. Llegó delante de David, se postró, le dijo, perdóneme el rey, olvide las palabras que he hablado en contra tuya, perdóname. Él reconoció su pecado, así que Simei realmente fue alguien que pecó. Bueno, cuando
cuando nosotros, amados hermanos, pecamos, después de pecar, pues nos arrepentimos, no disfrutamos ese pecado, sino vamos delante de Dios en el nombre de Cristo y pedimos perdón de ese pecado. La sangre de Cristo nos limpia cuando hay un genuino arrepentimiento. Bueno, cuando estas son las situaciones, pecamos y nos arrepentimos, debemos saber, amados hermanos, que Dios siempre nos va a colocar límites en relación a aquel pecado para que no lo volvamos a repetir. Está bien padre esto de parte de Dios, porque pecamos, pero cuando vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón, entonces Dios dice: sí, te perdono, y ya no me acuerdo de tu pecado, olvidado está, ya no hay problema. La sangre de mi Hijo Jesucristo borró y limpia tu pecado para siempre. Pero al mismo tiempo Dios, amados hermanos, nos coloca límites para que no volvamos a repetir ese pecado. Entonces esto es algo glorioso por parte del Señor. Entonces, al igual que a Simei, Dios nos coloca límites. Pecamos, sí, pero cuando nos arrepentimos, Dios dice: ahora voy a colocar algunos límites en tu vida para que no rebases esos límites y no vuelvas a pecar, y este pecado sea peor que otros. Entonces, vemos esta situación, amados hermanos. Debemos saber que Dios siempre nos va a poner límites en relación a ese pecado que cometimos para que no lo volvamos a repetir. Dios nos pone límites que no debemos volver a traspasar jamás. Entonces, Dios pone límites. Pensemos en un pecado de esos que son grotescos, pero que aún muchos en este tiempo, tanto jóvenes como adultos y ancianos, pueden caer en este pecado. Por ejemplo, la pornografía, ¿no? Entonces, alguien ve pornografía, le pide perdón a Dios y Dios dice: te perdono porque sé que tu arrepentimiento es genuino. Pero Dios le pone límites a esa persona. ¿Cuáles son estos límites? Bueno, ya no visites estos sitios en internet, cancela estas cuentas, no veas este tipo de videos. Es más, hasta ya olvídate de que tienes internet, olvídate que existe el YouTube, olvídate de esto y de aquello otro. Y Dios coloca límites en nuestra vida para que no los traspasemos, amados hermanos, porque si Dios nos coloca límites, poniendo como ejemplo este grotesco del que acabo de mencionar, si de pronto nosotros rebasamos los límites, entonces vamos a encontrar un ambiente oscuro para nuestra vida, el torrente de Cedrón. Será algo de tristeza, será algo muy sucio, algo muy turbio en nuestra vida, después de que Dios nos ha establecido límites y nosotros, amados hermanos, rebasamos aquello que Dios nos ha colocado como límite. Puse un ejemplo grotesco, voy a poner otro más relajado, ¿no? Para estar más tranquilos. Por ejemplo, la mentira, ¿no? Pensemos en la mentira. Bueno, mientes. Y después te arrepientes, Dios te perdona, te limpia con la sangre de Cristo, pero Dios te pone límites. Dice: ya no vuelvas a mentir, ya no más. Y se presenta la circunstancia en la que para salir limpio te apoyas de una mentira. ¿Qué haces? ¿Rebasas los límites o pues reconoces: sí, pues me equivoqué, ¿no? Entonces Dios coloca límites sobre nuestra vida, amados hermanos, y es algo que siempre será a favor nuestro. No es porque Dios sea un Dios que de pronto, pues te pongo límites porque me caes mal, o porque no quiero que disfrutes esta vida, o porque lo que quieras, ¿no? O sea, realmente Dios no es así, amados hermanos. Dios siempre nos colocará límites para que podamos proteger nuestra vida y para que sigamos en una relación pacífica con Dios. Cada vez, insisto en esto, que Dios nos limita es una restricción de paz, es una declaración pacífica
de parte de Dios sobre nosotros para decirnos: no quiero que haya pérdida en tu vida. Y es una declaración de paz. Fíjense, hay un ejemplo muy interesante en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 5, recordemos este hombre que era paralítico, ¿no? Llevaba, ¿cuánto dice la Biblia? 38 años que estaba ahí paralítico. Y este hombre iba al torrente de Cedrón, no, iba al estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Entonces, este hombre por 38 años acudía a este lugar, porque de vez en vez descendía un ángel y el que bajaba primero quedaba sano, ¿de acuerdo? Entonces Jesús, al enterarse que este hombre tenía esta enfermedad, se acercó a él y le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre comenzó, ¿no? Pues es que siempre que quiero meterme hay alguien que me gana y no quedo sano. A final de cuentas sabemos que Jesucristo sanó a este hombre. Ahí se reunían los ciegos, los cojos, los paralíticos, todos los que estaban enfermos y pues esperando la oportunidad para quedar sanos cuando este ángel descendía. Pero una vez que este hombre se encontró con Jesucristo, dice ahí el versículo, Juan 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Dice: para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le estaba poniendo restricciones a este hombre. Le estaba poniendo límites. Le estaba diciendo: bueno, ya has sido sanado, qué bueno, pero ya no peques. Ya no peques, te estoy poniendo límites para que no te venga alguna cosa peor que lo que has experimentado por 38 largos años. El estar paralizado. Entonces, te pongo límites. Estos límites que yo te estoy trazando son para tu bien. Son una declaración de paz. Son una declaración para que guardes tu vida, para que no haya algo peor que experimentes después si rebasas los límites que yo he establecido para tu vida. Entonces, gracias a Dios, amados hermanos, por los límites que establece sobre nuestras vidas. Déjenme decirles algo: Dios siempre nos va a poner límites. No te extrañe esto. No es que Dios esté enojado, tampoco es que Dios quiera arruinarte la vida. Es una declaración de paz para proteger tu vida. Nada más, nuestra vida. Entonces, Dios nos habla de esto. Entonces, regresando a Primera de Reyes, capítulo 2, estos versículos del 36 al 38, podemos ver que aquí Salomón le dijo esto a Simei: quédate en Jerusalén, constrúyete una casa, vive allí, ¿de acuerdo? Y no rebases, no se te ocurra rebasar el torrente de Cedrón, porque aquel día morirás. Qué tremendo, amados hermanos. Y bueno, sigamos leyendo ya para terminar con Simei. Ahí Primera de Reyes 2, después del 38, dice el 39, dice: pero pasados 3 años, o sea, 3 años, Simei guardó el límite, los límites que Salomón le estableció. Y en estos 3 él vivió en paz. Estuvo tranquilo, no hubo ningún problema, ¿de acuerdo? Dice, pero dice que pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos a Gat. Dice: luego de que este hombre rebasó los límites que Salomón le había establecido, fue para su propia pérdida. Dice aquí el versículo 41: luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén, del fundamento de paz, hasta Gat, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei otra vez. A ver, ven para acá, Simei. Y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová, y tú protestaste diciendo: el día que saliere, y te protesté, diciendo: el día que salgas y fueres de acá allá, ¿sabe de cierto que morirás? Dice: y tú me dijiste: la palabra es buena,
yo la obedezco. Fíjense, este versículo 42 nos deja ver algo más. Lo que nos enseña este versículo es que el que Simei permaneciera dentro de Jerusalén dentro de sus límites fue bajo protesta de un juramento. Y lo juró por el nombre de Dios. O sea, no era poca cosa el que él saliera de estos límites. Entonces dice aquí la Biblia, Salomón se lo recordó, o sea, te hice jurar por Jehová. Dice, y tú dijiste que la palabra era buena y que la ibas a obedecer. Versículo 43. Dice, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová? Dice, y el mandato que yo te impuse. Entonces, esto de no rebasar los límites de Jerusalén era bajo juramento a Dios. Este hombre se olvidó o no le dio importancia o fue negligencia, pero este hombre, después de 3 años, rebasó estos límites. Entonces, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, y este versículo también es clave, porque complementa aquellas maldiciones que Simei emitió en contra de David. Y dice aquí, dijo además el rey a Simei, dice, tú sabes todo el mal, dice, el cual tu corazón bien sabe. Cada maldición que salió de los labios, de la boca de Simei, procedían del corazón. Las blasfemias, el aventarle piedras a David, el maldecirle con una maldición muy dura, ¿sí?, a David, procedía de su corazón, hermanos. Este versículo nos deja ver la raíz de las maldiciones de Simei, procedían de su corazón. Jesucristo dijo, del corazón, ¿sí?, sale lo que habla la boca. Y del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver que entonces el corazón, cómo es importante, amados hermanos. En uno de estos sets, ayer orábamos que Dios guardara nuestro corazón. Porque recordemos a Abiatar, ¿no? Este sacerdote que estuvo todo el tiempo con David y al final de los días de David, este Abiatar, ese sumo sacerdote, le dio la espalda a David, uniéndose a una rebelión, amados hermanos. Y vimos que este hombre se atrevió a unirse a esa rebelión, no apoyando a David y a Salomón, sino uniéndose a la rebelión de Adonías, porque según la Biblia hubo menosprecio en el corazón de Abiatar hacia Salomón. ¿Qué va a reinar este chamaco? ¿No? Inexperto. Mi favorito era Adonías porque está re guapo. Acuérdense que Adonías era un tipazo, ¿no? Y entonces hubo menosprecio en el corazón de Abiatar hacia Salomón, y ese menosprecio de el sacerdote Abiatar hacia Salomón se traducía en un menosprecio hacia el mismo Dios, el corazón. Y vemos que en Simei no era la excepción, amados hermanos. Nuestro corazón tiene que ser entregado en las manos de Dios todos los días, todo el tiempo. Señor, aquí está mi corazón. Tu palabra dice que el corazón, dice Jeremías, el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es el único que conoce el corazón de los seres humanos. De hecho, la Biblia dice que Dios puede mirar el corazón de todos los habitantes de la tierra. ¡Qué interesante! Y Dios pesa los corazones. Entonces, vemos que la raíz de la maldición que emitió Simei en contra de David procedía de su corazón. Y aquí Salomón se lo está recordando. Dice, tú sabes bien el mal, el cual tu corazón bien sabe. Tu corazón sabe muy bien que cometiste contra David, contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaní, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, o sea, a este Simei. Dice, y murió.
Y la última parte de este versículo, y con esto terminamos, es súper interesante porque dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. ¡Qué tremendo! Entonces, esta última parte de este versículo 46 es muy revelador. ¿Por qué razón? Porque ya termina este capítulo 2 con la afirmación de que el reino de Salomón fue confirmado. Fue un reino estable, fue un reino con buenos fundamentos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya no había ningún rebelde en el reino de Salomón, amados hermanos. Ya el rebelde Joab había muerto y este hombre iba a ser muy perjudicial en el reino de Salomón. Lo fue en el reino de David, también lo sería en el reino de Salomón. Por eso David le encargó a Salomón: encárgate de él, porque este hombre me causó muchos problemas, te los va a causar a ti también. Así que encárgate, que no llegue a la vejez. Antes de que sea viejo, encárgate de él, de Joab, ¿de acuerdo? Y Abiatar, Salomón lo expulsó. Ya no vas a ejercer el sacerdocio, vete a tus tierras, Anatot, pero ya no vas a ejercer el sacerdocio. Adonías, el agente, el foco que originó esta rebelión, también tuvo que morir. Y entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que todos aquellos que se unieron a esa rebelión en contra de Salomón y a favor de Adonías, todos ellos tuvieron que salir del reino de Salomón para que el reino de Salomón pudiera ser un reino firme y pudiera ser un reino estable. ¡Qué tremendo! Entonces, con esto, amados hermanos, estamos concluyendo la primera parte de Salomón. Recuerden que cuando comenzamos a hablar de Salomón, dijimos que Salomón tipifica a Cristo en 3 asuntos. El primero, ya lo estamos terminando hoy, el reino. El segundo asunto es en relación a la sabiduría, porque Salomón fue sabio y allí representa a Cristo también. Y el tercer asunto, que después vamos a ver, va a ser la edificación de la casa, que representa la iglesia. En esos 3 aspectos, Salomón representa a Cristo. Y hoy terminamos con el primer aspecto: Salomón como rey. Y el hijo de David es Salomón, y Salomón es el verdadero Cristo. Cristo es el verdadero Salomón. Amén. Entonces, pues vemos esto, amados hermanos. Pues Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por lo que hemos visto de la vida de Salomón en relación al reino. Fue un rey que tú nombraste igual que a David. Y Salomón, en relación al reino, tipifica al 100% a Jesucristo. Cristo, tú eres el verdadero Salomón. Y tú eres el rey asignado por Dios. Gracias, Cristo. Señor, sabemos que tuvo que haber esta limpieza en el reino de Salomón para que fuera firme y estable. Quita toda rebelión de nuestro corazón. El salmista decía: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Y lo mismo te pedimos hoy como iglesia. Límpianos, Señor, que podamos ser una iglesia fiel y leal a tus propósitos, Señor. Fiel y leal a ti, a tu iglesia, a tus propósitos eternos. Y te damos gracias por los límites que tú has establecido sobre nuestras vidas. Porque cada límite que tú estableces sobre nosotros, sobre nuestras familias, es una declaración de paz para salvaguardar nuestra vida de que sea turbia, de que sea sucia, de que esté oscura nuestra vida. Líbranos, Dios. Gracias por cada límite que has establecido sobre nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Que nunca lo rebasemos. Que tu temor esté infundido en nuestro corazón siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.